Muy bien, ya estamos listos para comenzar. En unos momentos más estaremos iniciando el programa. Bien, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una emisión más del programa Gerontológicos. Mi nombre es Luz Zaragoza y una vez más estamos en compañía de Luigi Vidal Rivas, mi compañero que va a estar el día de hoy con todos nosotros compartiéndonos temas interesantes. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás, Luigi? Muy bien, Luz, ahí entusiasmado con tantos temas para desarrollar, sobre todo vamos a ir renovando un poco el escenario gerontológico, porque hay muchas cosas que debemos comentar y sobre todo analizar, ¿no? Y quién sabe, muy pronto también vamos a elaborar unas propuestas que sean de gran interés para toda la comunidad. Estaba yo ahí pensando sobre el tema del envejecimiento, tal como es tanta la multiplicidad de definiciones que realmente supongo que una persona que quisiera tener una idea absolutamente certera, perfecta, definiendo, va a tener serios problemas para encontrarla. Y sobre todo si utilizamos frases que de repente muchísimas personas repiten constantemente, pero que a pesar de ello no pueden, digamos, solventarlo o digamos, no puede demostrarlo de una manera exacta, precisa o científica, por decirlo así. Y ese es uno de los grandes temas que vamos a desarrollar con vanguardia. ¿Qué opinas tú de este tema, Luz? Pues que es un tema muy interesante que como ya sabemos, en Vanguardia se abordan estos temas que muchos no se atreven a hablar porque Ajá. suelen ser muy controversiales. Sí. Y justo para eso está Vanguardia y ese equipo para hablar sobre estos temas como el que mencionó Luigi y ahora sí que dar una perspectiva completa y sobre todo entender diferentes posturas que puede tener cada quien. Pero sí es muy importante y estén muy pendientes también sobre la información que va a salir en los próximos eventos del Grupo Vanguardia porque van a hacer muy buenas aportaciones a todo este gremio gerontológico para que podamos entender un poquito más el porqué de ciertas situaciones. Cierto, ahí, y también, bueno, en realidad hay un escenario con muchas propuestas y entre ellas también está la propuesta para cambiar la denominación de lo que son los cuidadores, ¿no? Por un término distinto, como podría ser asistente gerontológico. Él a las personas que, bueno, que me han hecho llegar esa propuesta, me han explicado bien que en realidad no se trata de cuidar en el sentido de que estarías comparándolo a una persona mayor con un niño, algo así, ¿no? Sino más bien tú eres un asistente, o sea, el que digamos, apoya, asiste a la persona mayor, ¿no? Que
digamos que tiene alguna dificultad, algo para lo cual la persona necesita ayuda, ¿no? Para movilizarse o digamos, para tener alguna cierta comunicación, para mantener un poquito lo que se llamaría su autonomía, ¿no, Luz? Yo creo que ahí el tema de la autonomía es importante. No sé si, Luz, acá en el Perú hay una encuesta, bueno, hay una, sí, pues, del INEI, el Instituto de Estadística, había informado que la población adulta mayor totalmente dependiente era del 5%. O sea, se podría decir que el 5% de la población adulta mayor era de aquellos que podían necesitar otro tipo de atención, ¿no? Que podría encajar más dentro del perfil de lo que se llama cuidado, ¿no? Entonces, no sé qué tan así será en México también. Entonces, lo que sí está bastante claro es Sí, que... fíjate, Sí, Luigi, sí, que acá en México sí está ese estudio, todavía no tengo el dato como tal, claro, pero sí hay esa información dentro del INEGI, que es el que se maneja aquí en México, sí, donde nos brindan estadísticas por grupos ajá, etarios. Hay rangos de edades de 60 a 69 y de ahí van aumentando por cada década de edad. Entonces, déjame revisarlo, por aquí lo tenía. ya, Dice que el 56% de las personas adultas mayores se ubican en ya, el grupo de 60 a 69 años y según ujú, avanza la edad disminuye a 29%. Es decir, la diferencia entre 56 y 29, ujú, la dependencia aumenta en los años entre 70 y 79 años y ujú. así es como lo ha manejado, ¿no? Y el 15% en los que tienen 80 años o más. Claro, Pero, ajá. sí, adelante, Luigi. No, yo también decía, claro, porque en esa encuesta habían puesto también la parte que era personas relativamente dependientes, o sea, parcialmente dependientes. Es decir, que eran personas que de repente no necesitaban una atención digamos, tan especial como la que podía, de repente para personas que tenían deterioro o demencia, diría yo, porque a veces hay deterioro cognitivo leve que tampoco no afecta demasiado, pero el problema era para personas que tenían demencia o tenían alguna imposibilidad que les permita comunicarse, en fin, habían situaciones como esa. Entonces, el asunto eh, es como la vez pasada estuvimos haciendo ese conversatorio donde queríamos justamente reflexionar sobre lo que significaba la persona mayor y nos ponemos en una situación tan compleja de ver toda la diversidad que existe, ¿no es cierto? O sea, es decir, no hay posibilidad de decir, hey, esto es para las personas mayores, esto tampoco, porque eso tampoco no son para ellos y eso tampoco es para ellos y solamente algunas cosas son para ellos. Es decir, y a pesar de que nosotros sabemos eso y la mayoría de los profesionales saben muy bien que no todas las personas mayores requieren ciertos tipos de cuidados especiales o atención especial. Sin embargo, siguen hablando de personas mayores como un solo bloque. Bien. Exacto. Y es que es parte de esta generalización que tenemos en tema relacionado a personas mayores y a esa población en específico, que automáticamente generalizamos y no debería de ser así porque, por ejemplo, como en otras etapas de la vida y en otras situaciones sí tendemos a ser muy específicos, pero Sí, se nos hace muy normal el no darnos esta oportunidad de hacerlo en las personas mayores, ¿sí? Es decir, uh-huh. no van a poner en cada título tal cual, pero sí que
cada artículo o cada publicación del contexto hacia qué población va enfocada, ¿no? Personas mayores que probablemente tienen alguna discapacidad, personas mayores que no trabajan o personas mayores que Claro, sí trabajan, personas claro, mayores que, no sé, especificar la situación, el contexto de la situación, claro, pues sí, el contexto de la publicación. Es que pueden ser claro, artículos, pueden ser imágenes, claro. puede ser lo que sea, cualquier medio de Hacia comunicación, quién, claro, pero ser muy definir, específico porque justo por eso entramos en esta cuestión de todas las personas mayores tienen demencia o todas las personas mayores, ninguna de las personas mayores puede caminar actualmente y ese tipo de información que te hace tener una mala percepción. Y sería muy diferente si nosotros nos diéramos esa oportunidad de ser un poquito más específicos, justo también como parte de la gericultura, en donde ujú, se debe de promover una nueva percepción que tenga la sociedad sobre la persona mayor, ¿sí? E indirectamente van a tener información que va a ser enfocada y ellos van a conocer que hay diferentes tipos de envejecimiento y que no todas las personas mayores van a envejecer de la misma manera, ¿no? claro. Ese es uno de los puntos fundamentales. Y entonces lo que debería, o sea, que debería hacerse en todo caso, ya, eso está clarísimo, el tema de la comunicación es fundamental. Y lamento más bien de que la gente, de que muchos todavía no lo tomen en serio. O sea, lo sigan viendo como un tema secundario, que no importa tanto, ¿no? Que para qué voy a estar yo perdiendo mi tiempo escuchando cursos de comunicación gerontológica cuando realmente tiene mucho más importancia de lo que la gente cree. Y es que, y si supieran toda la multitud de comunicaciones cerradas que vienen desde las redes sociales, del internet, entonces tú te darías cuenta pues de que sí lo necesitan bárbaramente, tremendamente. Y hoy día volvió a aparecer el déjalo hacer. Hoy día lo vi otra vez en las redes sociales, ese que dice, déjalo que hable, que déjalo que ya. Y no te digo mejor qué cosa es lo que decía arriba, quién lo estaba publicando. Oh, qué pena. Algo de gerontología, era un grupo de gerontología. Dios mío, no lo puede hacer. No. Entonces, había esto demuestra cómo nosotros caemos en contradicción cuando salimos pues, de la universidad con los conocimientos impartidos por los profesores y ellos, bueno, nos han enseñado las cosas correctamente, ¿no? Al menos hasta ese momento, ¿no? De esa actualización en la que ellos podían alcanzar. Pero el asunto es que uno sale y se queda por ahí nomás, o sea, ya comienza a actuar de una manera o de otra, pero se queda ahí nomás, o sea, ya no está revaluando, por ejemplo, no está replanteando, o sea, no está, ¿no? Eso es lo que pasa, Luz. Sí, fíjate que justo sobre este tema, el día de ayer conocí a una persona mayor. Para no Ajá. entrar mucho en detalles, Ah, conocí a una ¿verdad? persona mayor que Sí. me dijo algo muy cierto. Él me preguntaba sobre a qué me dedicaba, qué había estudiado y demás, pero un comentario muy importante que me hizo es que el profesionalismo y el que una persona esté preparada, que tenga estudios, se traduce en que debemos de ser críticos. Si tú como profesional, como licenciado, maestro, doctor, no tienes esta capacidad de criticar, Uh-huh. tus conocimientos no fueron lo suficientes o no te sirvieron de nada ese estudio de tanto tiempo que estuviste haciendo porque no eres capaz de criticar cosas que se presentan en tu contexto. Entonces Ajá. fue algo que a mí se me hizo muy importante porque muchas de las veces me atrevo a decir que varios profesionales Uh-huh. toman la postura de únicamente lo que les enseñan en su universidad y ahí se Claro, quedan, ¿no?
A mí Sí, me sí. enseñaron que era blanco y blanco tiene que ser. El día de mañana que yo voy a estar Sí, ejerciendo, las sí. cosas van a ser blancas, ¿no? Y Ah, no tiene que sí. ser así. Como siempre lo he dicho, la universidad te da herramientas para que tú puedas desenvolverte en tu contexto y puedas ejercer de una manera integral. Y eso incluye que debemos de ser críticos con lo que vayamos viendo en cada uno de nuestros contextos y situaciones, ¿no? El criticar justo lo que hacemos dentro de la central no es una crítica mala y mal Claro, fundamentada, sino criticar de una manera inteligente y una claro. manera profesional, donde tú puedas Ujú, demostrar todo lo que sabes y qué es lo que te gustaría saber, ¿no? Qué es lo que tú tienes duda dentro de dentro de tu preparación, que te llegó alguna duda que tú quisieras saber, y justo va a entrar esta parte donde tú como profesional tienes que tomar ese compromiso de generar nuevo conocimiento y de generar una ujú, reflexión a los demás sobre lo que está sucediendo, porque vivimos en un ritmo de vida muy acelerado que no nos permite ujú. observar qué es lo que realmente está Eso. ocurriendo. Entonces, Ujú, nosotros como profesional, volviendo al punto donde partimos, debemos de tener ese ojo crítico y ujú. criticar con fundamentos, no nada más digo que, ay, como Claro, ya soy gerontóloga, ya voy a criticar porque me da la gana, ¿no? Sino claro, criticar, claro. dar una razón del por qué. Si no lo sabes, investigalo. Si no existe, búscalo y encuentra lo que te pueda dar esas respuestas, ¿no? Los grandes pensadores y los grandes descubrimientos que se prestaron a nivel mundial no surgieron de alguien que aceptó completamente como cierto su realidad actual, sino que él se empezó a preguntar el por qué, o esos pensadores y Ajá, descubridores, el por qué así de es. ciertas situaciones, y fueron descubriendo lo que hoy tenemos como algo normal, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos convertirnos en este factor de cambio y en este Ujú, factor descubridor bastante. o revolucionario en diferentes temas, ¿no? Claro. Esto es algo que se va a presentar, aunque haya la mayor tecnología del mundo, Mm. aunque ustedes piensen que estos pensadores y estos descubridores ya eran de tiempos muy remotos, es algo que se va a dar en todos los tiempos y que siempre debemos de tener una visión crítica ante todos los temas, independientemente si eres de gerontología o no, siempre tener esta visión crítica ante todo, ¿sí o no, Luigi? Cierto, mira, eso es lo que te digo, muy importante. Y sobre todo te digo esto porque es muy fácil, lógicamente, para muchas personas que han seguido cursos o que han seguido una carrera en la universidad o en, no sé, en cualquier maestría, en lo que sea. Siempre es que simplemente se aprovecha, digamos, por decirlo de algún modo, adopta, ¿no? El conocimiento que le ha sido impartido, ¿no? Adopta ese conocimiento que le ha sido impartido, entonces considera que, bueno, ya hizo un gran logro, ahora ya sabe que el envejecimiento es desde que nace, lo digo de broma ahorita, entonces ya aprendí que el envejecimiento es desde que nace, dice, ¿no? Entonces, cosas así como, te lo digo ahora en broma, lo que estoy tratando de graficar un poquito la actitud que toman muchas personas, jóvenes, a veces profesionales en algunos casos, y otros profesionales que no tan jóvenes, que, que ya se han acostumbrado a escuchar ciertas cosas, eh, las frases que reflejan un supuesto envejecimiento, o sea, perdón, una supuesta definición técnica o científica, y no es, y cuando tú vas a querer preguntarte, ¿es realmente cierto esto? Ahí empieza el problema. Porque cuando tú te comienzas a preguntar, oye, pero un ratito, a mí sí, sí, obvio, es que mira, yo te digo una cosa, por mucha experiencia que tengo, Luz, yo he ido a cientos de eventos, decenas de eventos, y he escuchado en decenas de eventos, escuchar esa misma frase, la misma frase que he escuchado. Pero tú crees que en ninguna de las exposiciones donde yo he estado, nadie dijo por qué, nadie sustentó, solamente lo dijo como para que, bueno, entonces si lo ha dicho, entonces la gente debe decir que como él es el ponente, como él es el conferencista o lo que fuere, entonces dice la verdad. Oh, así estamos, Luz, no puede ser, ¿sí o no? No puede ser.
No, Entonces, fíjate que es algo muy común porque sí, de pronto cuando eres estudiante, claro, no sé por qué, sí, pero si alguien va a hablarte de un tema, tú lo tomas como algo absoluto y es algo, no sé, algo que pasa a nivel escolar, pero no debería de ser así. O sea, el que vaya algún ponente o algún experto en el tema es para que él te platique su postura y esa, ese nivel de crítica que él llegó a tener que lo llevó a llevar ciertas conclusiones como las que está exponiendo en ese tema, ¿no? Y tú a partir de ahí, tú vas a tomar tus propias ideas, lo que te gustó que claro. mencionó él, en lo que estás de acuerdo, y si hay algo en lo que no, investigarlo y saber por qué no estás de acuerdo, ¿no? Y es ahí donde, Ujú. de acuerdo a lo que dijo Luigi ese día, considero que es correcto, es incorrecto, Ah, porque claro, su comentario, claro, porque la OMS o justificar muy bien las respuestas, vaya, no porque sea el famoso como tú dices, quiere decir que es claro, la verdad absoluta, ¿no? claro. Siempre buscar otras opiniones y si, por ejemplo, tú nada más conoces a un nutriólogo o Sí, nutricionista, como le dicen por ahí en sus países, claro. que habla sobre la dieta cetogénica Ujú, y él tiene una opinión muy propia, pero también debes de ujú. darte esa oportunidad de buscar a otro que tenga otro tipo de Ajá, investigaciones cierto. y otro tipo de enfoques sobre ese mismo tema para que tú cada vez vayas teniendo una perspectiva más amplia y no algo así radical ni muy extremista, ¿no? Que tú tengas tu propio criterio y tu propia seguridad de poder expresar el tema, porque otra realidad es que también en ese afán de seguir a una sola persona o de creer la verdad absoluta de alguien, es que de pronto mucha gente, nada más por ser partidaria de un lado, no entiende de verdad ni de lo que está hablando, solo están replicando la información, Solo me está replicando, claro. porque como todos dicen que lo que dice él está bien, pues yo también lo digo, nada más por convivir, Sí, ¿no? pues, Pero no, no se trata ese de es eso. Y exactamente. si de pronto es algo controversial que no estés de acuerdo con alguien, pues también es válido expresarlo y es válido tú sacar tus conclusiones y hacerlas públicas. No hay un lado, como siempre lo he dicho, no hay un Ujú. lado blanco ni negro, sino que para ti puede ser gris, para alguien puede ser rosa, para alguien puede ser Ujú. morado, para mí puede ser verde, etcétera, ¿sí? Sí, perfecto. Mira, es que yo como viendo la base de lo que es la gerontología en general, empezando por el bio y lo psicosocial, ya después, biológico, psicosocial. Pero si a mí alguien me quiere sustentar que una tesis o una teoría o algo relacionado al envejecimiento, no puedes obviar la parte biológica, pues, y decir simplemente algo que puede ser muy razonable, muy útil, pero que en realidad no representa una verdad científica, sino que simplemente, como ocurre muchas veces, si tú lo sabes, Luz, la, nuestra sociedad humana ha creado una serie de constructos, ¿no? Para tratar de lograr estructurar una organización social de derechos y de políticas públicas y todo eso. Pero, sin embargo, muchos de estos postulados que se dice no tienen una base científica sólida, no se basan en una base sólida científica. Entonces, y a veces no solamente por el tema científico, sino por una cuestión de sentido común. O sea, yo no puedo entender, por ejemplo, si acá me está diciendo acá tengo yo una definición, por ejemplo, ¿no? Esta definición de acá dice, supone una disminución de la capacidad de adaptación de cada uno de los órganos, aparatos y sistemas y la capacidad de respuesta del organismo. Imagínate, yo puedo decir que esto también está ocurriendo en el niño, o sea, tengo mis razones para dudar, ¿te das cuenta? Entonces la idea, yo no, yo no podría decir ni sí ni no. Simplemente no tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta tiene que ser confirmada por una base científica que debe provenir en gran parte de la biología. Ojo, la biología es la que nos va a dar la respuesta. No es ni la psicología ni tampoco el área social. Acá la respuesta la tiene que dar la biología, claramente. Es decir,
es cierto que se envejece desde que nace y en qué se basa. Y es más, si alguna persona que fuera un biólogo, por ejemplo, y al primer biólogo que nos conteste, tampoco lo vamos a dar por entendido de que ya esa es la verdad. Tendríamos que contrastar todavía más, ¿no es cierto? Exacto, A conocer ver, diferentes versiones para que tú, claro. como dije, puedas agarrar puntos que te parezcan a tu criterio interesantes y también hacerte muy curioso. La vida siempre es de Ah, buscar ser respuestas. curioso. Uno Ser muy tiene, curioso y buscar respuestas a las interrogantes que tú te vayas planteando en tu día a día, ¿no? Si de claro, pronto tú vas empezando a estudiar este tema gerontológico y de pronto te preguntas en algún momento, en alguna situación que te pase, ¿qué estará pasando por la mente de una persona que tiene Alzheimer? Y tú ujú, ponerte a investigar qué es lo que probablemente estudios dicen que pasa por la mente de alguien que tiene ujú, Alzheimer, ¿no? Y de esta claro, manera, aunque suenen preguntas tontas que nos podemos hacer al día a día, esas sí, respuestas que nosotros damos al buscar esta información son las que en realidad hacen un cambio, ¿no? Porque tú al día de mañana vas a poder aplicar esta información ya sea con actos o de manera verbal con alguien más. ¿Sí? Entonces, pues, ese es el punto principal sobre esto que dices, Luigi. El siempre claro. buscar y fundamentar, porque, Sí, sí, pues en como ya todo lo debe dije, ser así. sí, Porque siempre tú, es, claro, porque tú vas a ver, cuando tú vas a más eventos que vayas, siempre va a haber montones de afirmaciones, ¿no es cierto? Notorias. En algunos casos, algunos ponentes son muy, ¿cómo podemos decir? Sí, efectivamente, te explican definitivamente, ¿no? Bueno, esto sucede así. ¿Por qué sucede así? ¿No? Y por qué ocurre, te va sustentando, te va fundamentando, y tú llegas a comprender plenamente y probablemente lo confirmes, ¿no? Digas, ah, efectivamente, me parece que es cierto, porque te da el espacio para que tú lo analices. ¿Te das cuenta? Esto, exacto, claro, pues, no alguien que simplemente bla, bla, dice nada más, pero no te da el espacio para que la forma en la que tú puedas llegar a tener una conclusión de eso. Yo no puedo concluir nada de que me digan, en todos los eventos me digan lo mismo. La misma cháchara, como le dicen acá en jerga. exacto. Todo lo mismo. Entonces, no, pero no me dan ninguna base sólida científica que me digan, ah, tienen razón. Acá está, ya está probado, que efectivamente, pero, pero a veces no solamente es luz, eh, ¿cómo te puedo decir? La base científica, sino también el propio sentido común. Hay cosas Sí, el propio criterio. claro, la propia lógica, hay cosas que yo veo que son ilógicas completamente, falta de lógica. Entonces, si tú, por mí, por ejemplo, cuando yo vi una publicación de una institución que decía la vejez comienza a los 60 años, que me parecía un disparate. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un pensamiento más avanzado sobre lo que significa el envejecimiento y todo. Entonces, yo tenía entendido que eso solamente es una cuestión digamos, alguna cuestión de conveniencia, ¿no? Lo que yo a veces he empleado, no sé si lo has visto en alguna de mis conferencias, mentiras convenientes, digamos, ¿no? Yo le llamo Sí, las famosas mentiras convenientes, es decir, las mentiras que convienen. Entonces dice, las personas tienen que decir que es así porque al final de cuentas podemos causar problemas, ¿no? Si tenemos que contrariar estas supuestas verdades, ¿no? Estas especies de paradigmas sociales y cosas por el estilo. Oye, pero qué curioso, Luz, que estos paradigmas lo convierten en axiomas, es decir, en algo que ya es tan incontrovertible que ya no hay, que ya ni siquiera se debe tomar, eh, se debe preocupar uno para verificar su comprobación. Ya no, ya, y lo toman como un axioma. sí. Y eso es peor que todo, ¿va? Eso ya es renunciar a seguir avanzando en el camino del conocimiento.
Yo creo que no deberíamos tener miedo, Luz, como yo te dije varias, No. lo que te he dicho una vez, no hay que tener miedo a ser polémico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que revisar y en ese revisar nos vamos a hacer muchas más preguntas vamos a generar más preguntas que respuestas. Es normal. ¿Por qué? Porque a la hora que tú comienzas a, a razonar un poquito sobre lo que vas escuchando, de lo que vas viendo, te va a generar a ti preguntas, ¿no? Cosas que te vas a preguntar a ti mismo o que vas a consultar con los demás o que vas a preguntar. Pero al mismo tiempo, Exacto. claro, y obviamente no siempre, no tienes tampoco necesariamente que estés obligado a dar una respuesta contundente de ello. Simplemente lo que tú tienes que hacer es ir avanzando en el conocimiento hasta que logres encontrar una base más sólida de eso, ¿no es cierto? Sí. Algo que no Y sea todo a tembleque. Sí, exacto. Dentro de las noticias también que pasaron esta semana, sí. fue el estreno de una serie en particular dentro de la plataforma de HBO, como le quieran llamar. ¿Ya? Esta serie se llama Mariachis, gira en torno a la historia de una persona que ni es persona mayor, pero es una persona que se dedicó a hacer mariachi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le diagnostican Alzheimer. Y lo interesante ahí, para todos los profesionales que se encargan de eso, es conocer cómo es que están siendo expresado estas patologías a la sociedad, ¿no? Número Ajá. uno, ¿Ya? algo que me llamó mucho la atención fue que de un momento a otro, o sea, lo plasman así tal cual, que de un momento a otro la persona ya no se acordaba de su familia, así, tal cual. De un momento a otro su estadio ya fue el más grave. Y ya, se va a hacer las pruebas y total, le diagnostican esta demencia tipo Alzheimer y saliendo del hospital, él ya no recuerda nada, ni su casa. Entonces, esta visión tan repentina que le dan a la enfermedad de demencia de tipo Alzheimer, se me hace un poquito preocupante porque no ocurre así en la vida real. ¿Sí? Sí es cierto que existen diagnósticos que ya son en una etapa tardía, pero tampoco no es tan extremista, ¿sí? El que no se dieran a la tarea de expresar de una manera correcta este tipo de patologías que están siendo un poco o un mucho más comunes dentro de la sociedad, a mí se me hace algo muy preocupante. Cosas positivas es que pues ya se está hablando más del tema, ¿no? Que ya por fin hay una plataforma que dio este espacio para que se hablaran sobre estos temas, pero yo pienso que no es la mejor manera. E incluso la manera en cómo lo perciben, hay una que sí me llamó la atención, ¿no? Que es cuando la doctora les da la mala noticia a los familiares sobre que su papá en este caso tiene demencia tipo Alzheimer. La doctora lo dice con un tono triste, les da las condolencias y repite mucho esta parte de tiene demencia, tiene Alzheimer. Y uno de los hijos dice, pues sí, tiene Alzheimer, pero pues lo importante es que mi papá sigue aquí, ¿no? Y eso es algo muy importante de recalcar, pero sí les encargo para el próximo programa gerontológicos es que vean esta serie Lo vamos a ver, ¿ya? que apenas se estrenó el 2 de marzo, entonces es reciente, pero sí hay muchos puntos buenos como positivos como Claro, malos, ¿no? Que es hay que esta, observarlo. ajá, Claro. y entra en esta parte de nuevas herramientas que se están dando y esta manera de pasar la información pues a todos los que vemos este tipo de contenido, ¿no? El que podemos criticar de repente un poco para saber cómo van las cosas y cómo se está moviendo esta parte de transmitir ese tipo de conocimientos que a mí me pareció muy interesante, porque también déjenme platicarles que si ustedes no han visto o no se han dado la tarea de observar que cada vez son más las plataformas y el contenido en películas, series y medios de entretenimiento que incluyen a las personas mayores en su trama.
como personajes ya no tan alejados, sino cada vez son un poco más principales de estos personajes, ¿no? Aunque sí de repente no falta la referencia al término tiene demencia senil, y ya dices, ay, Ah, no, también que íbamos. esa cosa que ya... Entonces, pues, ¿tú qué opinas, Luigi, sobre estas nuevas oportunidades en el ámbito del entretenimiento? No, está bien, pero como te digo yo, hay que ver realmente qué es lo que están transmitiendo, ¿no? O sea, qué es lo que están, y eso lo voy a ver, así que me pasas la voz nomás. A ver, fíjate el lenguaje, ya. Entonces estábamos viendo lo que, como tú dices, el problema es hasta qué punto nos estamos dejando caer ahí en la falta de análisis y la falta de reflexión. Y eso, hay una palabrita que es un poquito fea, pero lo tengo que decir, se Mm, genera mediocridad, sí, porque así no avanzamos profesionalmente. Para avanzar profesionalmente tenemos que tener la capacidad de cuestionarlo, incluso gran parte de lo que hemos aprendido también, porque tiene que volver a ser revisado aquello, ¿no? Se tiene que actualizar verdaderamente uno. Pero ¿sabe lo que está ocurriendo en este mundo tan acelerado, en que la comunicación corre y vuela? eh, ya no basta solamente con que te inscribas en un diplomado, en un certificado, incluso en una maestría, sino que tienes que estar pendiente de todo lo que ocurre a tu alrededor. mm, Los escenarios sí, van también. cambiando, el mundo se va transformando constantemente y además, pero por otro lado tenemos una ventaja muy grande en comparación con los estudiantes de otras épocas. El Internet prácticamente Sí, centraliza una cantidad de conocimientos enorme, pero así como también hay cosas muy buenas, también hay de las malas. Entonces ahí también tenemos que tener, o sea, por un lado lo bueno y por otro lado lo malo, pero tenemos una facilidad enorme para conseguir información. Ya sería algo ya demasiado desganado, que no le interese nada, que ni siquiera entre a Google para revisar las nociones básicas y a partir de las nociones básicas, porque a veces, Luz, yo creo una cosa, que a veces cuando yo escucho algunos errores que encuentro, me doy cuenta que esos errores se corregirían solamente con que vuelva a revisar nada más, vuelve a leer toda esta parte de acá, comienza a revisar los diferentes conceptos y vas a retomar el camino. O sea, es increíble, pero eso ocurre hoy en día. Y entonces, pero eso que dijo esa persona que dijo, bueno, no, sobre el lenguaje, el tema del lenguaje, yo quería decir algo. Hay el lenguaje coloquial, ojo, el lenguaje coloquial en sí no es malo, ¿ah? Ojo, hay que aclarar las cosas. El lenguaje coloquial simplemente que no corresponde donde debe ir lo profesional. A eso me refiero. Es decir, tú, por ejemplo, Luz, estás haciendo una conferencia, ¿no es cierto? Dentro de tu conferencia tienes que expresar los términos adecuados cuando estés hablando justamente de temas científicos, de temas que tienen que competen exclusivamente al área profesional, ¿no es cierto? Pero tú también, en medio de tu conferencia, para, digamos, hacerles ver a las personas, despertarlos un poquito, le puedes contar una anécdota y esa anécdota pequeña puede ilustrar incluso mucho de lo que tú ya le estás explicando, ¿no es cierto? Entonces decir, ¿sabes qué? Pasó esto, está bien. Entonces ahí tú puedes utilizar el lenguaje coloquial con el fin de ¿qué? De hacer que la gente despierte, que se ponga, que se dé cuenta de que la realidad de las cosas se puede ver de diferentes prismas, ¿no es cierto? Incluso hasta el humor. Entonces, hasta le puedes contar un chiste por último, en medio de la conferencia. Lo importante aquí no es, digamos, que seas poco serio, no. Sino, yo siempre digo que nosotros tenemos que tener las dos cosas. Tenemos esa capacidad de ser serios y al mismo tiempo de ser amenos.
¿no es cierto? Tampoco será menos. Es decir, también no tenemos tampoco por qué dejar de lado cierto tipo de lenguaje cuando cabe, como dice, en el momento que dado, pero no puedes agarrar y decir que ahora le voy a decir anciano a la persona mayor, ¿no? O le voy a decir viejo, le voy a decir cualquier cosa que se me ocurra, eso tampoco, no. De eso no estamos hablando, obviamente, ¿no? En lo que yo te he dicho. Y yo creo que, entonces, Luz, lo que necesitamos es que seguir haciendo lo que estamos haciendo también desde vanguardia, ¿no? Desde vanguardia gerontológica, que nos estamos replanteando las cosas, estamos mirando el escenario constantemente, estamos viendo lo que ocurre en nuestro alrededor, y por lo tanto, también nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, personas que podrían ser incluso profesores nuestros, por decirlo así, en algunos aspectos no han avanzado, se han quedado. Entonces, ¿qué ocurre? La alumna, ¿no? Avanza rapidísimo como el rayo, mientras que la profesora va tan lenta, y las nociones que ella ya tenía se quedan desfasadas. Esas cosas se están dando ya, esa es una realidad, se están dando. Entonces, se quedan desfasadas. Ahora, también tenemos el lado extremo de la rebeldía, de la postura política, ideológica, ¿no? Por ejemplo, esto de que alguna, no voy a decir con mucho cuidado, pero en una universidad, en un programa de estudios, están extremando el lenguaje coloquial, ¿no? A tal punto que, y el lenguaje inclusivo, el llamado lenguaje inclusivo. Yo creo que lo más importante de todo es ser inclusivo de verdad, primer punto, ¿no es cierto? Ser inclusivo de verdad, ¿cierto? No, que hablo inclusivo, no, que soy verdaderamente inclusivo. Y dentro de lo posible, sin romper con nuestra gramática, sin hacer de nuestro idioma, pues una atrocidad, decir algunos términos como personas mayores, por ejemplo, que es totalmente inclusivo, ¿no? Entonces, yo creo que, pero no puedes tú agarrar y decir términos coloquiales que un programa universitario esté fomentando esto en los alumnos. Y no, eso no lo he visto en México. No lo he visto en México, lo he visto en otro país. Pero de todas maneras, me preocupa que se quiera compartir, me parece un poco serio, realmente, Luz. No sé qué piensas tú respecto. Sí, pues como ya lo hemos hablado anteriormente, siempre cuando tú vayas a dar un tema, hay que adaptarlo para el público al que va dirigido. Claro. Y tú como profesional expresarte de una manera correcta, no porque en mi casa le digan, no sé, de cierta manera a alguna cosa, voy a ir diciéndolo Claro. no porque en mi casa le digan, no sé, le digan tenedor a la cuchara, yo voy a ir por la vida diciendo ahí con todos que el tenedor es una cuchara. Sí, sí me doy a entender. Entonces, siempre expresarnos con propiedad y en ese caso de que usemos ciertas palabras que en donde a la población a la que le voy a dar el tema no puede que no lo comprenda, yo explicarlo con las propias palabras, pero en ningún momento dejar de usarlo. Sí, si voy a usar un tecnicismo, después de explicarlo con mis propias palabras, también para generar esta cultura, ¿no? Y que poco a poco vaya habiendo un cambio y mínimo uno ponga su semillita, ¿no? Pero sí en un ambiente donde es completamente profesional, donde los congresos, etcétera, 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 donde van personas ya completamente preparadas y estudiadas en un tema en específico, sí ya es el colmo que se expresen de una manera errónea y que quieran disfrazarlo de coloquialismo o es que así toda la gente le dice, no, la postura de moda.
con No, las no, posturas no, de moda. pero tú tienes que expresarte con propiedad y con profesionalismo para que puedas darle al clavo y expresar un mensaje correcto, ¿no? Entonces, Claro, eso es lo que yo opino, Luigi. y correctísimo, y estábamos, y lo que, claro, este tema del lenguaje, por eso te digo, es importantísimo, incluso esa vez cuando dijeron, la persona que decía, bueno, yo trabajo bien y no importa lo que diga, algo así, ¿no? Y que entonces yo creo que este tipo de situaciones ya tiene que cambiar. Y sobre todo, mira, a mí particularmente, yo uso, según el caso, uso el lenguaje coloquial y según el lenguaje técnico, dónde deba usarlo, en qué momento debo usarlo, porque eso también tiene que ver mucho con el desarrollo de la personalidad, ¿te das cuenta? Y con el respeto también que le das tú a las ciertas situaciones en las que te presentas, en las que tú debes dar una imagen adecuada, ¿no? Profesional. Entonces, no puedes tú estar todo el tiempo improvisando, se puede decir, ¿no? Improvisando en cualquier momento. Y para mí lo peor todavía de todo es que se improvise términos que se comienzan a difundir por todos lados y ese término es absolutamente improvisado, o sea, ni siquiera tiene un estudio previo. Se nota que no tiene ninguno. Porque tú sabes muy bien, Luz, que cuando los términos técnicos han sido creados justamente para que no puedan, no se parecen a nada a un término coloquial. No tienen nada de parecido, o sea, son términos técnicos. Si tú dices bio o no, ¿cómo es el geropsicomotricidad? Ese es un término técnico, por ejemplo, ¿no? Gerontoprofilaxis, y no sé. El edadismo también es un término técnico, ¿ves? Entonces, por eso te digo que los términos técnicos no son por gusto tampoco, ¿no? Pero yo creo que no están tampoco ahora el Nada más de técnico, adorno. claro, y tampoco no se trata de utilizar tecnicismos sin ningún motivo. O sea, es como eso es lo que se llama el pedante, ¿no? El pedante. Pero hay que mantener un equilibrio Claro, para que tampoco exacto. no Claro, se, acabas de decirlo no se tú, hacen perfecto. extremis así de, Claro, pero sí, un equilibrio donde se dé la exacto. oportunidad a todos de aprender Claro, de una manera interactiva, ¿no? Que si de claro. pronto alguien también no Que entiende algo, comprenda tenga sobre esa todo, que confianza de entienda. preguntarte qué significa eso o que aprenda, ¿no? Que al final de cuentas, porque si hablas en puros tecnicismos toda la charla, de No, pronto, tampoco, sí, muy, no. muy bonita tu plática y tu tono de voz, pero no te No, entendimos no, nada. claro. No, no, no. Entonces, Hay que usar entonces se hace un claro. equilibrio. Yo digo que el tecnicismo se debe usar oportunamente y si se utiliza y dependiendo del público con el que tú estés, tienes que ser más desarrollado en eso, o sea, es decir, explicarlo bien a la gente, que la gente lo comprenda bien, ¿no es cierto? Y hay gente que lo hace de una forma muy didáctica, ya está entretenida. Entonces, y eso es excelente, pues mejor todavía, porque va a hacer que toda la gente le va a comprender y no solamente le van a comprender, hasta con una sonrisa, van a aprender con una sonrisa, algo así. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos también tener porque recordando que nosotros no estamos solamente para comunicarnos entre nosotros, los profesionales, entre nosotros, no. Nosotros tenemos que comunicarnos con la gente, tenemos que comunicarnos con todos. Fomentar cultura gerontológica significa poder llegar, y para poder llegar a la gente tampoco no lo vas a lograr con un montón de tecnicismo, pero sí Exacto. emplear los necesarios, los fundamentales, los básicos, pero explicándolos. Eso nada más. Ahí, ahí se resuelve. Y hablando justo de todos estos temas, yo quiero hacerles una muy atenta invitación a que estén pendientes sobre Ajá. todo lo nuevo que se viene en la central. De verdad,
no es para presumir, pero ni para nada, pero quiero que ustedes sepan que hay todo un trabajo detrás de cada evento que se realiza, de cada publicación que se hace, y de verdad es justamente para tener una transparencia en la información, ni tampoco es para que nosotros querramos hacernos famosos, ni mucho menos, sino tener un portal abierto de información gerontológica para el público en general, ¿sí? Ninguna información es privilegiada y eso es bueno. es una de las políticas que hay dentro de la central. Entonces los invitamos, todos los eventos que se realizan dentro de la central son eventos completamente gratuitos, que si de pronto ahí piden que manden mensaje es únicamente por seguridad, porque nos ha pasado en algunos eventos que gente chistosa y maldosa se mete en los programas para decir ciertas cosas que no son muy propias, ¿no? Claro. Entonces, con toda confianza, manden mensaje a Luigi o manden mensaje directo a la central para que les pasen el acceso de las plataformas. Así es. ¿Sí? Si por alguna cuestión en específico les interesa el tema, pero hay algo que les impide, como el no conocer cómo utilizar las plataformas o que se les complica, háganoslo saber para nosotros poder tomar medidas y de pronto explicarles con una guía para que ustedes no se pierdan estos temas que de verdad son personas expertas que tienen mucho que expresar y que de verdad valen cada minuto de su tiempo el que ustedes puedan aprender este tipo de información que se maneje en estos eventos. Excelente. Y además, hablando de eso, vámonos con los comerciales de esta semana. Sí, bueno, el día, a ver, me voy a tener que revisar. El día lunes tenemos, espérate un ratito, se me abre la pantalla acá al costadito, porque no. Quiero ver cuál es aquí está. El lunes tenemos a la Unidad Social y de Derechos presentando a la licenciada Patricia Vargas. Ella es trabajadora social con el tema promoción y educación para la salud en la persona mayor, el día lunes a las 7 de la noche. Igualmente, el programa gerontológico, como todos los martes, será a las 7 de la noche también. Ya estaba con mi compañera Raiza Morales en este programa. Y posteriormente también, y justamente vamos adelantando con lo de vanguardia, ¿no? Claro, el próximo sábado 11, el tema crecimiento y envejecimiento. ¿Tienen algo en común las dos? Claro, porque se desarrolla a través del tiempo. Pues bien, vamos a ver qué tienen en común esos términos de crecimiento y envejecimiento. Y eso lo vamos a desarrollar con el grupo de vanguardia gerontológica, con Judith Ávila, con Luz Zaragoza, con Elda Lavajos, y con quien habla también, estará presente en este sábado 11, y después el sábado 25 también la segunda actividad de vanguardia gerontológica con el tema, ¿es cierto que envejecemos desde que nacemos? Esa es la gran pregunta. Tema, ese no se lo pierdan. Ese no se lo pierdan porque va a ser un debate caliente, como se dice, ¿no? Porque la gente lo da eso como un hecho consagrado, pero no, la idea no es que nosotros estemos ni a favor ni en contra, por si acaso. Lo único que queremos es aclarar, fundamentar, que verdaderamente haya una prueba de eso, que alguien nos diga, ¿sabes qué? Estas son las bases sólidas que fundamentan que verdaderamente es así. Y si no hay esa base, vamos a tener que decir que eso no es así. Así por lo pronto, entonces, muchas gracias, Luz. Y también muchas gracias, excelente fin de Sarita por estar presente. Y un gusto vernos por aquí un sábado más. ¿Verdad? La foto, porque Raiza no ha venido. Ahí te tomo la foto. ¡Listo! Ya está, listo. Nos vemos, Luz. Hasta luego. Sí.